Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Como ustedes saben, Ildina ha subido un vídeo dando una vuelta por el Chinatown por allá por los New Yorkers. Genial, excelente. Y bueno, dirán, ¿por qué has decidido hacer un vídeo sobre esto si ya todos lo sabemos? Básicamente porque he encontrado material para ello y muchas cosas de las que dice es que no son así. Antes de continuar, les dejo un vídeo abajo en la descripción hablando de las tríadas chinas, qué clanes son, modus operandi y demás curiosidades para que ustedes puedan entender mejor cómo funciona cada Chinatown, porque no se olviden que de esto no habla Ildina. Y es que por allá por los Estados Unidos ya estuvieron las Tongue Wars, aunque mayoritariamente fueron por California, sí es cierto que hubo también alguna disputa por Nueva York. Pero bueno, a mí lo que me ha dejado un poquito del revés es cuando dice, si te gusta lo chino y lo japonés, tira pa'l Chinatown. Y ahí sí que te digo yo que no, chama, que los chinos y los japoneses no pegan ni con cola, que es que no los vas a ver juntos jamás. Porque si vamos atrás en la historia, lo que han hecho los japoneses en China, y no solo allí, sino por varios sitios de Asia, igual flipas. Por lo que ya de entrada esta frase no tiene sentido alguno. Personalmente, yo que conozco más chinos que Ildina y que los conozco bastante más que la media de los occidentales, tal vez sienta un chin de vergüenza ajena al oír esto. De ahí el porqué de esta video respuesta. Entonces, ¿van a ir a buscar a Ildina a los clanes chinos por haber dicho todas esas incoherencias en su vídeo? Porque ojo, esto para ellos es grave. O tal vez la muchacha quiso entrar al Chinatown para buscar productos ilícitos para fines de lucro en el futuro. Hoy desvelamos el trasfondo de la visita de Ildina por el barrio chino. Acompáñame y veámoslo. Gente, nuestra querida Ildina, que ahora está blogueando desde los Estados Unidos, no parece que le vaya mal después de seguir publicando con su canal principal y después con el segundo canal que hace apenas unas semanas lo había creado. La cosa es que este último vlog que subió dando una vuelta por el barrio chino, comiendo con la familia en los restaurantes, comprando souvenirs, etcétera, etcétera. La cosa de esto es que aunque parezca muy bonito por el distrito chino y todo lo demás, no debería de ir diciendo lo que si les gusta la comida china y japonesa vayan acá al Chinatown, porque como hemos dicho, los japoneses fueron muy atroces en el pasado y los chinos no los pueden ni ver ni oír. Y depende en qué parte del barrio estés o no, puedes tener sustos, porque al igual que la Comuna 13 de Medellín en Colombia, tiene su parte turística y la no turística, por lo que uno tiene que tener mucho cuidado por lo que dice y hace, ya que uno no está en su casa y la línea que separa las fronteras invisibles en estos barrios es muy fina. Y que sí, señores, que la muchacha es ingeniera de todo eso y es muy lista, claro que sí. Además, no tiene por qué saber estos fragmentos de la historia asiática que hemos comentado aquí tanto en el canal, pero sí hemos de saber que una serie de conocimientos básicos a la hora de entrar en ciertos territorios puede ayudar mucho, ya que aunque esto sea los Estados Unidos y los chinos de allá son de segunda, tercera o cuarta generación y ya son americanos, al igual que la estética de sus negocios se mantiene con letras chinas, podemos decir que entre la comunidad chino-americana siguen imperando las leyes chinas en el silencio, o es decir, que lo más probable es que este territorio obedezca a una sola familia o clan, de alguna de las tríadas que hemos mencionado en los vídeos atrás. Y oye, hay de todo, buenos y malos, pero siempre uno debería entrar con pies de plomo a estos sitios por muy turísticos que sean, ya que no son del todo lo que parece, no es oro todo lo que reluce. Hasta aquí lo de hoy, señores, y este es uno de esos vídeos que si mi canal de YouTube fuera sostenible, haríamos una segunda parte para mayores de edad hablando lo que pasa realmente en estos sitios, ya que como ustedes saben no todo se puede hablar. Miren gente, yo decidí hacer este vídeo porque yo he estado en varios Chinatown de varias ciudades y no son lo que parecen. Para quien sepa ver y tenga los contactos, claro está. Por cierto, yo no sé esta muchacha cómo la han dejado grabar tanto. No todos los negocios son legales o 100% legales. Y bueno, tampoco vamos a meternos con estos temas en profundidad ya que hay riesgo de que el vídeo se vaya al carajo. Más que nada por si uno habla en demasía, ya que recuerden que la censura está aquí y es real. Y todo esto está a la orden del día. Bien, ¿creen ustedes que Ildina ha tenido mucha suerte porque la hayan dejado grabar tanto en el Chinatown? ¿O tal vez creen que esto ha sido una tapadera blogueando así para hacer negocios ilícitos? Muchas gracias gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete.
Estos dos últimos ayudan mucho a que sigamos creando contenido y estemos más activos en el canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!